Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Padre de misericordia que creaste todas las cosas. En este bloque de huellas vamos a repasar la historia de un hombre que ha sido determinante en una época de la historia de San Francisco, un hombre con una actividad muy diversa que iba desde lo social a lo político, a lo deportivo también, y que ha tenido mucha presencia en lo institucional municipal. Nos referimos a don Guillermo Peretti, uno de los personajes de la historia de la ciudad de San Francisco. ¿Quién era Guillermo Peretti? ¿Cuáles fueron sus principales actividades? Es de lo que nos va a hablar hoy Arturo en esta edición de Huellas. Arturo, Guillermo Peretti, en lo personal tengo alguna referencia que tiene que ver con su presencia política, con sus características de intendente, pero fue un hombre que trascendió mucho más allá de eso, ¿no? Claro. Guillermo Peretti había nacido en Plaza Luxardo, Bien. en el hogar de una familia de agricultores de la zona, allá en el año 1913. O sea que hoy... Los Peretti son familias fundadoras entonces de toda esta zona. En la región, en la región. Sí, son de familias que han estado en distintas colonias incluso, ¿no? Con el apellido Peretti. Y él nace en Plaza Luxardo en el año 1913, y viene a San Francisco a los 10 años, acá, cuando la familia decide radicarse acá ya en la ciudad de San Francisco. Estamos hablando de un San Francisco del año 1923. Apenas ciudad, en 1915 ciudad, había sido nombrada ciudad. Y él viene, ¿no es cierto?, y llega acá también y completa sus estudios. En 2 años, Guillermo Peretti hizo toda su escuela primaria, hizo en un instituto privado, que era claro. el Instituto Hispano-Argentino. Sí, señor, todavía, esto lo hemos charlado cuando hablamos de educación, y Arturo nos contaba, las escuelas, había alguna escuela pública en la Iturraspe y para el año 23 estaba la Iturraspe, la normal, la Mitre. Claro, y el resto eran escuelas privadas, y en muchas de esas escuelas privadas se enseñaba el castellano porque hablaba mucho el piamontés. El piamontés también, claro. O sea que en estas escuelas, como bien decís vos, teníamos nomás la normal como secundaria, y ya tenía también primaria, la escuela Iturraspe, la escuela Sarmiento del año 17 y la escuela Mitre del año 19. Claro. 19 que se instala en el sitio donde está ahora, pero era del año 15 en realidad también. Termina la primaria, que no era poco para la época. Claro, termina la primaria, hace toda la primaria en ese instituto privado en 2 años. Él, al terminar los estudios de la escuela primaria, comienza a desarrollar algunas actividades laborales con su familia. Y ya el papá era del Partido Radical, era un irigoyenista. Bien. Entonces él se vincula desde la infancia con el Partido Radical. Sí, y empieza a militar dentro de la juventud, con el paso del tiempo. Y bueno, va teniendo esas actividades. Ya siendo joven, él continúa con esto y comienza también a trabajar en la municipalidad, en la época de Villafañe. Él era un gran admirador de Sabino. Él elogiaba mucho Guillermo Peretti a Eugenio Sabino, que tuvo una intendencia muy corta del año 40 al 43, interrumpida por el golpe de Estado del año 43, claro. Y donde tampoco pudo hacer mucho Sabino,
porque la municipalidad estaba en una crisis bastante grande por juicios que venían de administraciones anteriores, de la época de Trigueros de Godoy. Muchos dicen, bueno, digamos, se ve un poco opacado Sabino por la intendencia anterior, la de Villafani, que también era radical. Que también es radical y luce mucho, pero también están los que dicen que Sabino vino a pagar un poco las cuentas. También, claro, pero no solamente de obras de Villafani, sino también de juicios anteriores que ya no podían ni ser recurridos, porque ya se habían recurrido a todas las instancias judiciales. Y Guillermo, entonces, y Peretti elogia mucho el manejo que Sabino tuvo de la intendencia en ese periodo, y él toma conceptos y consejos de ese momento cuando a él le toca ser intendente y comisionado. Vuelvo un minuto antes. Entonces, Guillermo Peretti fue empleado municipal. Claro, él fue empleado de la municipalidad y en su calidad de empleado municipal es fundador de lo que ahora es el Sindicato Unión de Empleados y Obreros Municipales. Él es el fundador, claro, y primer secretario general. Ah, pero mira qué dato. Y no solamente esto, sino era una persona de llevar muy adelante todo el tema de las comisiones y de organizar. Porque esto es todo tema, ser organizador de un sindicato en los años 40, anterior, entonces, sí, anterior al peronismo, que el peronismo sí, digamos, facilitó todo esto. Cuando llega el peronismo, Peretti ya había fundado también la Federación de Gremios Municipales en Córdoba. O sea, en la provincia fue un referente sindical provincial. Y en un momento fue referente nacional de los municipales, y él no acepta tenía el apoyo del interior del país, sí, para ser el presidente de la Federación de los Municipales Nacionales, y él no acepta porque había como una condición, según él mismo lo hizo saber en un libro de memorias de él, como que él tenía que hacerse peronista para hacer eso. Claro, y él porque no. Perón no iba a aceptar tener un secretario general tan importante, que era como el segundo o tercer gremio nacional, el de los municipales, que no respondiera al peronismo. Que no respondía al peronismo, y él era radical. Dice, yo antes de claudicar al radicalismo, claudico a la Secretaría General de los municipales argentinos. ¿Y qué pasó con él como empleado? Él vuelve, cuando él vuelve, después se lo saca de la municipalidad, claro, cesante. ¿Qué pasó él como empleado, exacto, con los gobiernos peronistas municipales? No, quedó cesante. Claro, quedó cesante. Lo echaron. Sí, fíjate vos qué figura, que él posiblemente, aceptando aquello... hubiera resuelto el tema acá. Y resolvía el tema acá, ¿no es cierto? Y quedaba, ¿no es cierto?, en un puesto muy expectante, porque incluso hasta le ofrecían ser diputado nacional por el peronismo. Pero él no aceptó nada de eso, porque él era radical. Él era radical, se consideraba a sí mismo radical. Sí, y en el 58 se ve en la obligación de decidir. Antes de eso todavía, él vuelve, ¿no es cierto?, es cesanteado en la municipalidad. Obviamente él tenía otros recursos también de vida, porque no vivía solamente de esta cuestión municipal, sino que tenía una empresa, después incluso estuvo una empresa fabricante de mosaicos acá en San Francisco, muy conocida, que hubo en la ciudad durante muchísimos años. Y en el año 51 él es elegido concejal. Por el radicalismo. Por el radicalismo. Él es elegido concejal por el radicalismo. La primera elección municipal, que es la que gana aquí Miguel Visconti. Él es el presidente del bloque de los radicales, donde incluso en ese grupo de radicales, como las mujeres podían votar y ser elegidas, claro, desde el radicalismo de San Francisco pone las dos primeras mujeres concejales de San Francisco. De la ciudad, de la historia de la ciudad. Claro, la doctora Sivanik de Tortone y Fantone de Medina, que son las primeras mujeres concejales en San Francisco que son radicales. Bien. Ahora, y él era el presidente del bloque, con una lucha tenaz contra, y el cuarto concejal radical era José Marchetto. Una lucha tenaz contra el oficialismo, en razón de que nunca le aceptaron ningún proyecto de Peretti o del radicalismo pasó de la presentación. Nunca, ninguno fue aprobado. Nunca fue aprobado ninguno. Ya viene de claro, lejos esa cultura de ninguno. Siempre, ¿no es cierto?, le hicieron esto. Y en ese periodo es cuando ya se saca la estación ferroviaria del centro de la ciudad, y el justicialismo tenía un proyecto para hacer en el lugar un parque que se iba a llamar Eva Perón.
una especie, muy chico por supuesto, de ciudad infantil, tomando el modelo de La Plata. Que eso lo impulsaba la gente de la Juventud Peronista. Fue el proyecto que más se llevaba adelante. Peretti ya tenía la idea del centro cívico. Obviamente no avanzó ninguno de los dos proyectos, porque después en ese momento, pero el del centro cívico avanza cuando Peretti llega a la llega como intendente a la municipalidad. Las elecciones de 1954, 55, que es cuando se tiene que hacer el cambio, y es reelegido Visconti, otra vez Peretti va como candidato a concejal, pero en razón de que por el sistema electoral que había en aquel momento, donde los concejales entraban por sorteos, Peretti queda fuera del sorteo, en consecuencia, en ese periodo, 55, 58, no es concejal. Claro, no tiene cargo público. En el 58, en la división del radicalismo, él hace una opción por la UCRI. Claro, o sea, para el 58 el radicalismo llega dividido, Balbín con la Unión Cívica Radical del Pueblo y los intransigentes. Y los intransigentes de Frondizi. Peretti adhiere a Frondizi y gana la intendencia y es intendente desde 1958 a 1962, claro, en que fue elegido nuevamente intendente. Pero esas elecciones se anularon. Sí, señor, se anularon por la proscripción del peronismo. Pero se anula toda la elección. Toda, sí. Pero como él había sido elegido... En realidad se anula porque en Buenos Aires ganó el peronismo con Framini en la provincia de Buenos Aires y bueno, entonces se anula la elección. Se anula la elección, pero Peretti, que había sido reelegido intendente en San Francisco, queda como comisionado, claro, cubriendo el cargo hasta las elecciones del año 63, donde ahí gana la Unión Cívica Radical del Pueblo e ingresa Ferrero, claro, que era también José Aldo Ferrero, que hizo el gobierno hasta el 66, en que es desplazado por autor de la compra del Palacio Municipal. Autor de la compra del Palacio, Ferrero. Bien, esto es esa primera etapa de Peretti como político. Hay una segunda etapa que ya la abordamos ahí, pero para no irnos en el tiempo, digamos que en este mismo periodo, en el que él era secretario general de los municipales, después municipal cesante, empresario, que fue concejal, luego desde el año 51 al 55, en todo ese periodo también él fue fundador de la cooperadora de la Escuela del Trabajo. Sí, señor. Esa cooperadora tenía un nombre, se llamaba Hogar y Patria. La escuela era Escuela Emilio F. Olmo. Se llamó Escuela del Trabajo también Presidente Perón. Y él era presidente de la cooperadora, que se llamaba Hogar y Patria. Y Hogar y Patria es el nombre que luego toma la Escuela Profesional de Mujeres, que se crea durante el peronismo, que es origen del actual Bailón Sosa. ¿Ves que todo está entrelazado y con una fuerte presencia de don Guillermo Peretti? Y también en eso, y fue fundador también de la cooperadora de la actual Escuela José María Paz. De la Escuela General Paz es fundador también Peretti de la cooperadora, que en esa época le llamaban la Escuela de La Florida, claro, porque era el barrio donde estaba instalado. Y trabajó mucho también en la cooperadora de la Escuela Iturraspe, pero ahí no fue el fundador. Fue presidente también de la Liga Regional de Fútbol. Jugaba él mismo también al fútbol, fue fundador, hincha, digamos, muy fuertes de Independiente, del Club Atlético Independiente, de la Peña de los Diablos Rojos, que es fundador también de los Diablos Rojos en San Francisco, gran hincha de Independiente, claro, y también presidente del Club Unión Social. O sea, como vos ves, fue una persona de una vida social muy activa, activísima. Claro. Con un protagonismo. Pero en distintos sectores. En distintos sectores. Unión Social no tenía nada que ver con el fútbol. No, y vos me decís la Escuela José María Paz, un barrio de la Florida, un barrio popular. Claro. Y me decís fútbol y me decís un deporte popular. Y en la Escuela del Trabajo, ¿te das cuenta? O sea, y cuando se produce años después, cuando él ya derrocado, digamos, el gobierno constitucional de Ilia en el año 66, viene, ¿no es cierto?, un periodo de comisionados en San Francisco, en lo que está Antonio Lamberghini, Juan Lamberghini, y entonces viene que en un momento dado, cuando también se va Juan Lamberghini, es buscado para ser comisionado nuevamente Peretti. Lo buscan a Peretti, y Peretti es el que impulsa después también el parque industrial. Claro, no. Con industriales. En el año 60, claro. En el 71. Él fue comisionado entonces desde el año 60 y... Del 70. Del 70 al 73. Él es el que le entrega al gobierno el 25 de mayo del 73 a Mariano Juan Planes.
ahí termina su carrera política, por lo menos ejerciendo cargos destacados, ¿no? Dentro de la ciudad. Ya era también una persona en ese momento de 60 años, ¿no es cierto?, que le quedó todavía bastante tiempo por delante, donde siguió desarrollando actividades. Fue un hombre de consulta, ¿no es cierto?, en lo político. Pero entre las obras que él desarrolla cuando es intendente primero y comisionado luego, en distintos periodos tenemos mucha pavimentación en San Francisco, la pavimentación de lo que es la avenida 9 de septiembre hasta el cementerio. En el cementerio tuvo una idea muy buena, que fue la de construir la capilla del cementerio, que es Nuestra Señora del Carmen, con la arquitecta Lilian Bauer, fallecida recientemente, pero no contó esa iglesia con la aprobación del obispado de entonces, que el obispo era Monseñor Adolfo Herrera, que enterado del proyecto nunca se opuso, y cuando llegó el momento de la... nunca designó... nunca designó o nunca autorizó que se hagan misas en el lugar para el fin que tenía. El objetivo era que no se hagan más las misas de cuerpo presente o los oficios religiosos que fuesen en las iglesias, porque en aquella época los cortejos fúnebres eran numerosos y entonces obstaculizaban mucho el tránsito. Se hacía que la persona fallecida era llevada directamente al cementerio y el servicio se hacía en el cementerio, con el sacerdote que fuera y en las mismas condiciones, si había algo de rentabilidad o lo que fuese, con la iglesia, pero el obispo no autorizó nunca a que se hagan oficios. Se usó en algunas oportunidades para el Día de los Muertos, hacer una misa en el lugar y todo, pero lamentablemente esa es una capilla que ningún obispo luego tampoco la rehabilitó. La rescató. La rescató y la tomó, y bueno, ahí está. Quedó ahí. Se usa como un depósito, lamentablemente, ¿no es cierto?, una construcción bastante moderna, que era incluso un signo distintivo entre ciudades de este carácter. Bueno, Peretti, por supuesto, su obra mayor fue llamar en el año 60 el concurso del centro cívico para la realización del centro cívico comercial, muy amigo del diputado nacional Francisco Rabetti. Después le ponen, ¿no es cierto?, el nombre de Francisco Rabetti al centro cívico cuando Rabetti falleció. Muy amigo de Zanichelli, que era el gobernador intransigente en aquel periodo, y entre Peretti, Zanichelli y Rabetti son los que consiguen interesar al presidente Frondizi, que también era intransigente, para que los terrenos pasen a propiedad de la municipalidad y tengamos lo que tenemos hoy como el centro cívico. Así que bueno, y Peretti tenía una característica, yo lo llegué a conocer en el último periodo que él estuvo como intendente, del año 71 al 73, era un mediático, era un intendente mediático. Un intendente que le prestaba mucha atención a los medios, le daba importancia. Le daba importancia y se prestaba a los medios, que en aquel momento era muy limitado porque era gráfico. Claro. Recién la primera radio 70 sobre el final del gobierno de él. Claro. La primera radio de San Francisco de noviembre del 72, LB27, 72, claro. de noviembre del 72, y Peretti se va en mayo del 73. O sea que él tema de poco, y además, bueno, el hermano de Guillermo Peretti era el propietario de la radio, claro, que era Dionisio. Pero sin nada que ver con, digamos, con la cuestión del tratamiento que tenía con la noticia ni nada, pero sí él recurría mucho a los medios. Es más, Peretti tenía una característica que yo no le vi a ningún otro intendente posterior, estamos hablando ya de más de 40 años que él deja la intendencia, que en determinados momentos del año, los días domingo, él se reunía con todo el gabinete, que eran unos pocos secretarios, ¿no? Sí. El de gobierno, el de economía, el de obras públicas, ¿no es cierto?, unos pocos secretarios, que eran unas 4 o 5 personas, pero todos los domingos, 9:30 de la mañana, en el Palacio Municipal, ya la municipalidad estaba en el Palacio Municipal se reunía con los secretarios e iban a un barrio determinado y que había sido anunciado que iba a ir, no iba de sorpresa, sino que estaba anunciado, y cada domingo en un barrio con los secretarios a escuchar, en principio, a la gente del centro vecinal. Pero yo he sido testigo porque trabajaba en el diario ya en esa época y acompañaba esas visitas, o lo iba a cubrir con esas visitas, y ahí también se reunía con vecinos que venían todos muy amigablemente y todo muy bien a plantear problemas. Generalmente en aquel tiempo era extender las redes de agua, no estaba el agua en todos los barrios, algunos problemas de cloaca, pavimento,
y algunas mejoras de las calles que había, o sea, eran los temas ya de vivienda y todo eran temas nacionales prácticamente, pero esa era una característica del gobierno, de llegar él con sus secretarios directamente a los vecinos. Los últimos años de don Guillermo, bueno, en una búsqueda, desde el año 76 en adelante, el 12 de mayo del 76, secuestran a su hija y al yerno. Y a su yerno. Claro, a Nora Peretti y a Gustavo Gallardo. Gallardo, y queda su nieto Martín al cuidado un poco de ellos y otro poco de los abuelos paternos, ¿no? Una búsqueda que él llevó hasta el final de sus días, siempre esperanzado, murió en los años 90. Claro, hasta los años 80 y pico por lo menos, esperanzado de que pudiese encontrarlos en vida, ¿no? Claro. Bueno, 3 hijos, dos mujeres y una... Y el varón. Y el varón, que es el doctor Guillermo Peretti. Y su esposa, que... Cándida Gómez. Cándida Gómez. Que... Bueno, obviamente lo acompañó en toda esta trayectoria, que era súper intensa, ¿no es cierto? Así que bien una madre de familia de aquel momento, porque don Guillermo era una persona, digamos, absolutamente vinculada e inquieta, buscando, ¿no es cierto?, siempre qué hacer, y en todas cuestiones comunitarias, ¿no? Guillermo Peretti, un repaso de su historia, una historia, bueno, Arturo lo dijo, y dio todos los detalles, con una gran presencia social y política en el San Francisco de los años 30 hasta los años pasados, bien entrados los años 70.